volvamos al principio. Al principio habíamos empezado a hablar de la garra charrúa, ¿no? Que El cuento que Uruguay se contó a sí mismo a partir de más o menos los años 60 o 50 largos o 60. Digo esas fechas porque es cuando uno ve aparecer la idea de la garra y la idea más tarde todavía, hacia fines de los 60, la idea de que, lo que caracteriza al fútbol uruguayo es la garra. Que es una idea que además nos hizo mal internacionalmente también, porque en los años 80, cuando los equipos uruguayos iban a competir fuera, por ejemplo el Mundial de México en el 86, que es un ejemplo muy claro, los demás tomaron ese discurso, pero para aislar a Uruguay, o sea, para ponerlo como un equipo violento, cosa que costó, digamos, si un equipo cría fama y échate a dormir, ¿no? Un equipo pasa a ocupar el lugar de, por ejemplo, violento, y bueno, me acuerdo en el partido con Escocia, digamos, el técnico de Escocia, que era Ferguson, el mismo que fue el técnico de Manchester United durante muchos años después, hizo campaña antes y después del partido, y a Uruguay le echaron a un jugador en el primer minuto del partido contra Escocia por una falta que, bueno, quizá en otro equipo no habría sido roja, pero como los uruguayos eran los animales violentos, etc., fue roja. Es decir, hubo algo que los demás usan, primero los demás inventan y luego los demás usan también cuando les conviene, y genera una necesidad de Uruguay de defenderse. Y yo noto que el Uruguay se ha defendido históricamente, a veces exacerbando esas mismas características que otros le ligan. Y acá me estoy refiriendo más que a lo que se hace en la cancha, me refiero a lo que se dice el país a sí mismo, que los jugadores también se lo terminan diciendo a sí mismos y también termina pasando en la cancha, porque no son esferas separadas, ¿no? Ahora, hay varias interpretaciones de lo que es, lo que significa garra charrúa. Por supuesto. Porque algunos entienden que garra charrúa es esa fuerza inesperada que le viene, sí, o inusitada que le viene, sí, sí, al uruguayo común, ante una situación difícil que hace que... Y otros lo entienden más como violencia. Las dos interpretaciones existen y han coexistido. Yo, por ejemplo, hace un tiempo escuché a Tavares haciendo esa distinción, diciendo no hay que malentender la garra existe, pero y tiene razón Tavares, y hay mucha gente que lo ha entendido como espíritu de lucha, solamente. Pero sobre eso hay que decir dos cosas. Primero que está muy mezclada esa interpretación con otra, y se pasa muy rápido de una a la otra. Y la segunda, vamos a llamarla así, es violenta. Es violencia, jugar fuera de las reglas, e incluso van a gloriarse de eso. Y esto es un hecho en la discusión de fútbol que uno escucha todo el tiempo, gente que pone como en valor, le da valor a, no sé, haber hecho que los otros, haberle pegado a los demás o haberlos asustado a patadas, digamos, ¿no? Esas cosas. Y las dos interpretaciones, además, la de la garra bien entendida y mal entendida, ninguna de las dos corresponde con lo que hacía Uruguay en los 20. O sea que ninguna de las dos sirve, porque no es verdad que Uruguay en los 20 ganaba porque tenía espíritu de lucha. Tenía espíritu de lucha, pero ganaba porque jugaba mejor el fútbol, no porque tenía espíritu de lucha. Todos tenían espíritu de lucha. Los argentinos tenían mucho espíritu de lucha, siempre tuvieron. Y siempre fueron capaces de pelear. Los españoles son famosos por la furia, como le llaman ellos, le llamaban en aquella época. Los franceses también se enorgullecían de ser capaces de luchar. Los ingleses, ni que hablar. Y siempre hasta el día de hoy, digamos, los alemanes, ¿qué te parece? O sea, los alemanes son famosos por lo mismo. Entonces, un partido, digamos, un partido de fútbol no se define por ese rasgo. Y eso es una falsedad que, por lo menos de acuerdo a los hechos históricos. Porque uno podría decir, bueno, si es un rasgo, porque aparte tiene un componente racista o nacionalista feo eso, ¿no? ¿Qué tienen de especial los uruguayos en comparación con un compadrito uruguayo en comparación con un compadrito argentino, por ejemplo, cruzando el río Uruguay o el río de la Plata? Es más guapo el de acá, digamos. Son cosas irracionales, pero además, si hubiese sido por eso, siempre hubo espíritu de lucha, tanto, ¿no? Si la garra o el espíritu de lucha es una característica de los uruguayos, entonces siempre lo tuvimos. Por lo tanto, los equipos del año 1 tenían igual de garra que los equipos del 2001 o del 2000
11. Bueno, pero la diferencia es que los equipos de los 20 ganaron, que ganaron a todos, y hasta el 54, y los equipos posteriores, sobre todo los del 80, por ejemplo, o 90, más bien perdían, digamos. Entonces, ¿qué pasó? ¿No tenían garra? Eso es lo que decía la gente concluye eso, dice, lo que pasa es que estos no tienen garra como tenían los de 50. No, los otros jugaban mejor al fútbol, esa es la diferencia. Garra tienen todos. En todos los equipos hay jugadores con Marcelino Pérez lo dice en algún momento. Con fuerte espíritu, carácter, digamos, capacidad de lucha, con liderazgo. Eso hay, digamos. Nasasi tenía liderazgo, Lugano tenía liderazgo, pero, digamos, hay diferencias en otros aspectos del juego que marcan una diferencia, que marcaron en esos tiempos una diferencia muy grande respecto de sus rivales, cosa que después no pasó. Está bien. No, decía que Marcelino Pérez en algún momento hace esa distinción. Yo me agarro de algunos nombres. ¿Qué distinción? No, entre Garra Charrúa y que el equipo evidentemente jugaba muy bien. Claro. Y que eso era lo que había que destacar. Incluso 100 años de fútbol, la colección 100 años de fútbol, que hizo un trabajo de revisión de la historia futbolística, de la historia del fútbol uruguayo a fines de los 60, 69, 70. Dedica un fascículo a la Garra, pero se ve la obligación de poner un recuadro editorial en donde aclara esto que estamos hablando. Es decir, alguien que puede ser que haya sido Franklin Morales, probablemente escribe y dice, no hay que confundir la garra bien entendida con la violencia o el jugar fuera de las reglas. O sea que en el año 69 ya estaba claro que había que hacer esa aclaración. Por lo tanto, posiblemente muchos veían que había gente que lo interpretaba para el lado de los tomates, ¿no? O sea, como agarrar para... ¿Qué es como lo interpreta los barra brava ahora? ¿No? Claro. Es esa visión del fútbol, que es la que predomina en una parte de la sociedad y en buena parte del discurso futbolístico, incluso en algunos periodistas deportivos, sobre todo algunos más veteranos, es una lectura que no condice con lo que pasó en la cancha. Por más que lo repitan, no es... Ahora, es interesante cómo el fútbol se mete dentro del lenguaje y construye, ¿no? Uh-huh. Porque el tema de la garra charrúa es una cosa que se mete en todos los ámbitos y se habla de eso. Sí, o sea, hay muchas cosas del discurso futbolístico que se meten en el discurso común, y es interesante pensarlo eso también, porque si el fútbol es metáfora de la sociedad, entonces, bueno, ¿cómo la vamos a construir esa metáfora, no? ¿Qué vamos a elegir del fútbol? ¿Cuáles son las cosas del fútbol que elegimos recordar y cuáles las que elegimos olvidar? ¿Y qué dice eso sobre la sociedad que somos? Porque la gente de los 20 se enorgullecía de jugar bien, no de tener garra. Y la gente de los 60 ya dejó de enorgullecerse de jugar bien, paulatinamente. Todavía había, por supuesto, incluso la gente de los 20 murió en los 60 y 70, ¿no? O sea que todavía estaban esos ya viejos, digamos, esos jugadores estaban entre nosotros, y había muchos veteranos que habían visto todo y que todavía se conservaba como una memoria directa de los protagonistas. Pero eso fue desapareciendo por el correr de las generaciones en los años 70 y 80. ¿Y por qué? Porque el triunfo del 50 fue con la mentalidad de la garra charrúa, de la otra. ¿Qué fue? No, el triunfo de los 50 también fue construido a posteriori. O sea, si uno mira los periódicos de los años 50, los discursos, lo que decían los comentaristas, eso no está la garra en los 50 tampoco. No existe. Eso es posterior. Pero tú decís en el libro que la garra charrúa, se empieza a hablar de garra charrúa por el 35. Se empieza a construir como una semilla de la idea, pero no se interpretó el 50 como garra en el 50. Porque todavía no estaba, incluso en el 60, todavía había resistencias a ese discurso de gente que sabía el otro, por decir así, y que había vivido lo otro, y que por lo tanto no permitía que se redujese lo otro a ganamos de más guapos, como dijo un argentino, nos ganaron de más guapos, dijo Francisco Baralo con respecto a la final del 30. Esa es la versión argentina, no es la versión uruguaya.
¿Cuál es la tesis del ensayo, digamos, respecto a la sociedad uruguaya en ese periodo, ¿no? En cómo se va enrabando toda esta historia. Porque a mí me interesa ver nombres. Yo me encontré con nombres muy familiares, como Celestino Vivelli, por ejemplo, vinculado a Racing. No, ¿a cuál? A River Plate, el viejo River Plate Fútbol Club. Ahí está, que yo lo conozco familiarmente como un hombre político, ¿no? Claro. Eran dos hermanos, ¿no? Uno comunista y el otro colorado. Exacto. Pero al principio eran los dos colorados. Sí. Pero, la tesis origen... Lo que pasa es que la tesis yo creo que no es sobre el Uruguay de los 20, pese a que hay cosas que se puedan leer sobre o inferir. Pero el movimiento del libro, digamos, interior tiene que ver con hacernos herederos de lo mejor de nosotros o no. Esa es la tesis central, para mí. Y eso te lo digo después de haber escrito el libro. Antes no lo hubiera sabido, porque no es lo que queda, digamos, después que sale el libro, ¿no? Pero hay muchas otras cosas en el libro. Pero es el impulso principal para mí, personalmente, aunque para un lector puede ser otro, pero para mí, como lector del libro, termina siendo ese. Ya que me lo preguntás, nunca lo había dicho esto, es la primera vez que me lo planteo. Pero es ¿por qué los uruguayos nos hacemos herederos de lo mejor de nuestro pasado, ¿no? Esa es la pregunta.